Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hemos comenzado el capítulo 17 de Apocalipsis. Y la característica principal que quería destacarles es que la mujer montada sobre la bestia, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es en esencia la antítesis, lo opuesto, de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, que estaba vestida del sol y tenía una corona de 12 estrellas, y estaba embarazada de nuestro Mesías. En el capítulo 17, la mujer es apoyada básicamente por Satanás y la bestia. Y en el capítulo 12, la mujer es apoyada por Dios, por lo que es una batalla del mal contra el bien, el carácter y la naturaleza de la mujer justa versus el carácter y la naturaleza de la mujer malvada. Y de hecho, en el capítulo 12 hubo una batalla del mal contra el bien que tuvo lugar en el cielo y el bien venció. Como resultado, Satanás fue expulsado del cielo y por eso dirigió toda su atención a la tierra. La tierra era la última oportunidad de Satanás de tener un reino para sí mismo. Entonces, aquí en el capítulo 17, Satanás se burla e imita a Dios al presentar a esta mujer malvada montada sobre la bestia con 7 cabezas, una de las cuales es el anticristo. El trabajo de ella es poner a las naciones del mundo en contra de Dios y del pueblo de Dios, como preludio a una guerra definitiva por el planeta Tierra. Esta será la última resistencia de Satanás. Será la guerra que pondrá fin a todas las guerras, lo que en el mundo occidental llamamos Armagedón. Apocalipsis 17 no es un capítulo muy largo, pero está repleto de información cautivante, sobre la cual se han escrito innumerables libros y artículos, y se han dado docenas de opiniones. La vez anterior solo comentamos los primeros versículos. Leámoslo todo, desde el principio, así que abran sus Biblias por favor en Apocalipsis capítulo 17 y lean conmigo. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1548. Y vino uno de los ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Los reyes de la tierra cometieron actos de prostitución con ella, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano había una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su prostitución. En su frente estaba escrito un nombre con un significado oculto: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre del pueblo de Dios, es decir, de la sangre del pueblo que da testimonio de Yeshua. Y al verla, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que la llevaba. La bestia que viste era, y ya no es, y subirá del abismo, pero va camino a la destrucción. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, pero ha de aparecer. Esto requiere una mente con sabiduría,
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno vive ahora y el otro aún está por venir. Y cuando venga, debe permanecer solo un poco de tiempo. La bestia que era y ya no es un octavo rey. Proviene de los 7 y va camino a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero que por una hora reciben poder y autoridad como reyes, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que son llamados, elegidos y fieles, vencerán junto con él. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En cuanto a los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera, la dejarán arruinada y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán con fuego. Porque Dios puso en sus corazones el ejecutar su propósito, es decir, tener un propósito unánime y entregar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Al igual que muchos profetas antes que él, Juan fue puesto en un estado de éxtasis por el Espíritu y llevado a un desierto espiritual para tener esta visión sobre la mujer y la bestia. Juan no fue trasladado físicamente, fue su espíritu el que fue transportado. ¿Por qué debió ir a un desierto para tener esa visión? Porque como ser humano viviente, Juan no podía entrar al cielo para recibir las instrucciones de Dios. Y el templo estaba destruido en ese momento, por lo que no era posible reunirse allí, ni Juan era sacerdote tampoco, por lo que el desierto era un lugar tradicional donde Dios se reunía con sus profetas. Y como esa era la esfera espiritual en la que Juan estaba operando en ese momento, para poder entender lo que está sucediendo, debemos tomarlo en sentido figurado. Y el sentido figurado, o la imagen mental, que se nos da para comprender mejor ese lugar de encuentro espiritual, es el desierto. Un lugar donde ocurre el aprendizaje, la preparación y la protección de Dios. Allí, Juan ve a esta espectacular mujer sentada sobre una bestia, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué significa que la bestia estaba llena de nombres blasfemos? Sin duda debemos tomar el término nombres dentro del contexto hebreo, lo que significa que se está hablando del carácter y los atributos de una persona. Entonces, en lo que respecta a Dios, ¿qué hace que los supuestos atributos y características de la bestia sean blasfemos? ¿Por qué razón se los considera blasfemos? En nuestro idioma y cultura actual, blasfemar es lanzar un insulto con el fin de ofender. Entonces, en ese sentido, la frase blasfemar contra Dios o blasfemar contra Cristo es básicamente insultarlo. Ese es el sentido que se le da en el Islam, cuando se dice que el profeta o Alá ha sido blasfemado. Es decir, se trata de hacer algo o decir algo que las autoridades religiosas consideran ofensivo y vergonzoso. Eso es blasfemar en el Islam. Pero en la Biblia, esa palabra tiene otra connotación. En la Biblia,
La idea de blasfemia no tiene el sentido de algún tipo de ofensa o insulto contra la sensibilidad religiosa de Dios o del hombre. Más bien, especialmente en lo que respecta a Dios, la blasfemia tiene un significado más cercano a maldecir a Dios o condenar a Dios. Incluso denunciar a Dios o renunciar a Él. Eso es lo que significa bíblicamente. No es maldecir en el sentido de decirle malas palabras. En la cultura hebrea, maldecir significa desear que algo malo le pase a alguien. En la antigüedad, se pensaba que lanzar una maldición en el nombre de un dios tenía poder. Cuando blasfemas contra Dios, estás cuestionando o menospreciando su inmensa e inaccesible autoridad y santidad. Un ejemplo muy familiar de blasfemar contra Dios es la idolatría. ¿Por qué? Porque, en principio, la idolatría ocurre cuando le damos un valor más alto y le ofrecemos un honor más alto a un Dios, una persona o a un objeto que el que le damos al Dios de Israel. Asignamos a ese Dios, persona u objeto, las características y atributos que por derecho pertenecen solo al Señor. El ateísmo es idolatría y por tanto es blasfemia, porque se está llevando la adoración que legítimamente corresponde a Dios para dársela a los humanos. Así que la bestia de 7 cabezas con nombres blasfemos, el anticristo, más aquellos líderes que apuntalan su posición de autoridad, busca recibir la adoración y la honra que corresponden al Hijo de Dios, al Mesías Yeshua. El anticristo exige tener para sí el lugar elevado que solo Dios puede ocupar. Y de hecho, durante el tiempo que reinará el anticristo, cuando un ser humano acepte la marca de la bestia, el 666, esa persona se está tatuando a sí misma como prueba visible de su lealtad y honor a Satanás en lugar de a Dios, y eso es una blasfemia. La visión de la mujer sentada sobre la bestia denota una alianza y un propósito y mentalidad común, incluyendo una cierta interdependencia entre ellos. Las 7 cabezas y la mujer actúan como un equipo, pero como veremos más adelante, no se mantendrá siempre así. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El púrpura es tradicionalmente el color de la realeza, mientras que el escarlata simboliza el atuendo de las rameras. Podríamos pasar mucho tiempo hablando del significado de los colores en la antigüedad, pero basta decir que, si bien nosotros actualmente podemos considerar que vestir los colores púrpura y escarlata al mismo tiempo es un acto bastante audaz y atrevido, tal vez incluso divertido, cualquier judío en la época de Juan se habría concentrado instantáneamente en el inconfundible significado simbólico de eso. Que una misma mujer vistiera esos 2 colores parecería, en el mejor de los casos, irónico. Pero lo más probable es que, dado que se trata de un trasfondo cultural judío, los creyentes judíos habrían visto esto como un ejemplo de un principio bíblico importante llamado sha'anetz. Sha'anetz. Y esa palabra significa mezcla ilícita. En el Antiguo Testamento hay una ley, por ejemplo, que dice que la lana y el lino no deben tejerse juntos para formar una tela,
salvo en ciertos casos específicos. El mismo principio legal también prohíbe sembrar semillas de distinto tipo una al lado de la otra en el campo. Ambas instancias caen dentro del principio de Sha'anetz. Así que esta mujer sentada sobre la bestia, que viste púrpura y escarlata, está usando una mezcla ilícita descaradamente rebelde, que indica que, si bien ella puede considerarse como de la realeza por el color púrpura, es también una prostituta impura por el color escarlata. Y el simbolismo de lo que ella lleva puesto va más allá. Se dice que estaba adornada con oro y piedras preciosas. Creo que como el propósito de la mujer y la bestia es imitar y burlarse de Dios, entonces el oro y las piedras preciosas son una especie de perversión del pectoral que llevaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba en el pecho piedras preciosas que simbolizaban al pueblo elegido de Dios, las 12 tribus de Israel. La ramera montada en la bestia lleva su pectoral de piedras preciosas que simbolizan la vulgaridad y la decadencia del pueblo elegido de Satanás, las naciones gentiles del mundo. Y luego dice que ella sostiene una copa de oro. Eso es para burlarse del uso que Dios hace de las copas de oro, esas que Él dio a sus ángeles para derramar su ira en los juicios. ¿Y de qué está llena su copa de oro? Abominaciones e inmundicias que se han producido por su prostitución. La traducción literal de Young, que es una versión de la Biblia bastante útil, usa los términos abominaciones e inmundicia para describir lo que hay en la copa de ella, y esa es una interpretación muy buena, ya que las palabras en el texto griego son delugma, que ciertamente significa abominación, y akatartes, que significa impureza ritual. Y cuando examinamos las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios califica a los pecados más graves como abominaciones, y la impureza ritual es el resultado natural del pecado. El punto es que los dos están ligados. Y siguiendo con este patrón de cosas sagradas que son objeto de burla e imitación por parte de Satanás, leemos en el versículo 5 que al igual que el sumo sacerdote, la ramera llevaba una cinta en la frente con un nombre escrito en ella: Babilonia la Grande, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. El sumo sacerdote llevaba una cinta en la cabeza con un nombre secreto en ella, el nombre de Dios, Yehove. Algunos comentaristas quieren equiparar el hecho de que la mujer lleve la cinta en la cabeza con la exigencia de la bestia de que todos los humanos lleven el 666 en la frente o en las manos. Si bien esta sería una conclusión muy fácil, yo creo que eso está fuera de contexto, considerando la escena que se describe aquí. Más bien, lo que está escrito en la frente de la ramera es una parodia del nombre divino escrito en la frente del sumo sacerdote israelita. En cada caso, lo que está escrito señala con quién se identifica la persona que lleva ese nombre en la frente. ¿Y con quién se identifican? La mujer se identifica con Babilonia la Grande y Satanás, el sumo sacerdote con el Dios de Israel. La característica final de la descripción que hace Juan de la ramera es que ella está ebria de la sangre del pueblo de Dios. Y luego él dice que ese pueblo son ¿quiénes? Los seguidores de Yeshua. Así que no nos equivoquemos.
dado que esta mujer es un símbolo del malvado sistema mundial que se opone a Dios, entonces tenemos razones para suponer que este sistema no tolerará a aquellos que se nieguen a unirse a ellos. El sistema mundial de los tiempos finales, al igual que el sistema de gobierno de la novela 1984 de Orwell, exigirá obediencia total, sin excepciones. El sistema mundial quiere erradicar no tanto la creencia en un Dios, sino solo a aquellos que siguen al Dios verdadero. Después de todo, creer en un Dios no le vendría muy bien al anticristo o al falso profeta, ya que ellos quieren ser vistos como divinos. Deténganse a pensar esto un momento. ¿Existe algún sistema en el mundo actual que cree en un Dios que también busca la dominación mundial, que es violento, intransigente, que odia a los judíos y a los cristianos y quiere exterminarlos a toda costa? Por supuesto que sí, se llama Islam. ¿Podría el sistema mundial del anticristo utilizar el odio homicida de los musulmanes hacia los judíos y cristianos para su beneficio? Ciertamente parece factible. Y creo que las descripciones bíblicas de las naciones, de ciertas naciones, que intentan aniquilar a Israel junto con las circunstancias de los tiempos finales, que involucran guerras sin fin que giran en torno a la existencia de Israel, actualmente bajo la influencia y causa del Islam, hacen que esa falsa religión sea la principal sospechosa de liderar la persecución de cristianos y judíos a medida que la historia llega a su fin. Se dice que Juan se asombró grandemente al ver a esta mujer. La palabra griega traducida como asombrado es tauma. Tauma. Y tauma no significa desconcertante, no significa confuso, ni tampoco preocupado. En realidad, es un término que normalmente se utiliza en sentido positivo, indicando incluso una especie de admiración. Creo que la mejor palabra que describiría esto sería asombroso. Creo que podría decirse que Juan quedó impresionado con lo que vio en lugar de asqueado. Estaba tan deslumbrado por el asombroso esplendor de la mujer montada sobre la bestia, como dijo Josefo que lo estaban los gentiles que visitaban Jerusalén y quedaban deslumbrados cuando, desde la distancia, veían por primera vez el impresionante templo de Herodes elevarse hacia las nubes, luciendo como una montaña cubierta de nieve. En la mayoría de las Biblias dice que el ángel le preguntó a Juan por qué estaba tan asombrado, y luego le explica quién es esta mujer. No porque Juan estuviera confundido y asustado, y el ángel quisiera aclararle la confusión. Más bien el trasfondo de la pregunta del ángel es algo como: «Oye Juan, ¿qué te impresiona tanto de esa mujer? ¿Te has quedado como encantado?» Quizás hasta maravillado, con un asombro infantil ante su belleza y magnificencia. Sal de ese estado, Juan, porque ella no es lo que crees. Y el ángel le dice: te diré el significado oculto de esa magnífica mujer que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y le dice a Juan que la bestia con la que está ligada la mujer ha salido del abismo, pero va en camino a ser destruida.
En otras palabras, el origen y el poder de la bestia y su jinete son satánicos y pronto serán exterminados por Dios. Lo que el ángel le dice literalmente a Juan ha provocado todo tipo de especulaciones en el mundo teológico y, de hecho, es un misterio alucinante cuya respuesta sé que todos quisiéramos conocer. El ángel dijo: la bestia que viste era y ya no es, y subirá del abismo. No pasen por alto esta simple descripción. El Mesías y Dios en la Biblia a veces son descritos por una frase que suele usarse también en canciones cristianas: aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Y cómo se describe a la bestia que surge del abismo? La que era y ya no es y vendrá. Así que mientras el verdadero Mesías descenderá del cielo a la tierra para ocupar su trono, el anticristo ascenderá del abismo, el lugar de los demonios encarcelados, a la tierra para enfrentar a Yeshua en la guerra para reclamar este planeta de una vez por todas. Noten lo que dice en el versículo 8. Así como Juan quedó asombrado y abrumado por el esplendor de la ramera, también las personas que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, los no creyentes, los que están perdidos para siempre, se asombrarán por el esplendor de la bestia. Quiero recordarles algo. La bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, o simplemente la bestia para abreviar, no es solo una persona o una cosa. Esas 7 cabezas son 7 personas diferentes. Y en Apocalipsis 13 se dice que una de las 7 superó una herida fatal en la cabeza. Esta es la que pasará a ser el anticristo. Si el apóstol Juan, cuando tuvo esa visión, le pareció que era la cosa más increíble, hermosa e incomparable que jamás había visto, al ver a esa ramera, y tuvo que ser devuelto a la realidad por ese ángel, ¿cuánto más los no creyentes quedarán gratamente estupefactos, impresionados y receptivos al ver a la bestia? Y mientras que Juan tuvo al lado un ángel que le dijo quién era en realidad esa mujer, los moradores de la tierra no tendrán en esos días esa ventaja. Ellos serán completamente engañados. Y todos los niveles de liderazgo y autoridad humanos estarán de acuerdo en que la bestia es la cosa más maravillosa y necesaria que jamás haya aparecido ante la humanidad. Las habilidades, el carisma, la inteligencia, la simpatía y el liderazgo de la bestia no tendrán parangón. Y la gente hará con gusto la voluntad de la bestia, creyendo absolutamente que lo que la bestia piense que es lo mejor no podrá ser cuestionado. Luego de eso nos dan más información, con la advertencia en el verso 9 de que se necesitará sabiduría para comprender lo que viene. Siempre debemos recordar que la sabiduría, por definición, proviene de Dios. El conocimiento puede ser adquirido por cualquier persona con una inteligencia razonable, pero solo los que tienen al Señor pueden tener sabiduría. Así que aquí está el enigma de todos los tiempos. La bestia y su descripción son, por supuesto, simbólicas. No será ningún monstruo como Godzilla lo que aparezca. El ángel dice
que las 7 cabezas simbolizan 7 montes, sobre los cuales se dice que se sienta la mujer, la ramera de Babilonia. Además, dice que las 7 cabezas también son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno aún existe, aparentemente en tiempos de Juan, y el 7º aún está por llegar, aún no ha aparecido. Pero cuando aparezca ese 7º rey, solo estará en el poder por poco tiempo. Para aumentar el misterio, habrá un 8º. Y se dice que pertenece al 7º y se irá a la perdición. Aclaremos una cosa de inmediato. La palabra griega que en algunas Biblias en español, como la Reina Valera, ha sido traducida como perdición, es apoleia. Apoleia. Y significa destrucción total. Si entendemos la palabra perdición como algo que indica total destrucción, eso estaría correcto. Pero a menudo, la perdición es vista como una especie de escala a medio camino entre la tierra y el cielo para las almas de los difuntos, o es otra palabra para referirse al infierno. La palabra apoleia es una descripción, no es un lugar. Y este versículo confirma que ese 8º rey o reino será completamente destruido. Luego el pasaje centra su atención en el simbolismo de los 10 cuernos. Pero ahora vamos a enfocarnos en las 7 cabezas y los reyes. La aparición de la frase 7 montes o 7 colinas, especialmente en los 10 de Juan, hace que sea muy tentador decir que las 7 cabezas de la bestia representan a Roma, o quizás al Imperio Romano, cuya capital es Roma. Desde tiempos inmemoriales, Roma ha sido llamada la ciudad de las 7 colinas. Así que decir que la mujer se asienta sobre los 7 montes o colinas significa que la institución de Babilonia la Grande tiene su sede en Roma. Y en muchos círculos cristianos se cree que esto solo puede significar una cosa: que la Iglesia Católica, ubicada en Roma, con un papa como su rey, es la ramera, Babilonia la Grande. Dado que la palabra monte o colina es muy usada en las profecías del Antiguo Testamento para simbolizar gobiernos, otra forma de interpretar esto es que los 7 montes representan 7 reyes romanos, 7 emperadores romanos. Y siempre hay un debate sobre cuáles son esos 7. Algunos teólogos que creen que esta es la solución comienzan con Julio César como el primero, otros con Augusto, algunos incluso con Galba. Una de las listas más aceptadas de los 7 reyes de Roma, que debe comenzar con 5 ya caídos, antes de la época de Juan, es Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Por lo tanto, el 6º rey, que según el verso 10 aún es, en tiempos de Juan, debe ser Vespasiano, quien gobernó del 69 al 79 después de Cristo. Analicemos eso un momento. Eso significaría que Vespasiano estaba en el poder cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el 70 después de Cristo, pero también significa que lo más tarde que Juan pudo haber escrito Apocalipsis es a principios del 79 después de Cristo. Pues de no ser así, para Juan, Vespasiano no podría haber sido el que es. Ya que muy pocos creen que Juan escribiera Apocalipsis tan temprano, yo creo que fue alrededor del 90 después de Cristo. Si es así, Vespasiano como 6º rey de Roma no encaja. Pero si Vespasiano fuera el 6º rey, entonces Tito sería el 7º rey, el que aún no ha llegado. Y Tito reinó en Roma del 79 al 81, apenas 2 años, cumpliendo así el verso 10 que dice que solo estaría un poco de tiempo. Complicado, ¿no? Otros eruditos
calculan que el primero de los 7 reyes romanos fue Nerón y que el séptimo fue Domiciano, principalmente por la idea de que Juan escribió cerca del año 90 después de Cristo y Domiciano era el emperador para esa década del 90 después de Cristo. En todo caso, si realmente alguno de estos sistemas para contar los reyes romanos es correcto, entonces el nombre del reino sobre el que gobernó cualquiera de estos emperadores fue el reino romano. Por tanto, al decir que el octavo reino debe provenir del séptimo, de alguna manera indefinida, entonces tenemos la teoría, que es quizás la más aceptada sobre el octavo reino en el cristianismo moderno, de que el octavo reino será un imperio romano renacido y el octavo rey será el anticristo. Y como hemos dicho en lecciones anteriores, otra idea igualmente aceptada en tiempos modernos es que la Unión Europea representa al menos el inicio del Imperio Romano renacido. Ahora veamos otra posibilidad. Debido a que en el Antiguo Testamento los montes a menudo simbolizan reyes o reinos humanos, gobiernos, y en otras ocasiones el término montes significa fuerza, entonces un mejor enfoque podría ser que nos apeguemos al uso histórico y típico de esos términos, en vez de considerar que esos 7 montes están indicando el nombre de un lugar existente. He oído a comentaristas que opinan que debemos tener en cuenta lo que dice el Nuevo Testamento sobre el término montes, como la referencia al Monte de los Olivos. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque todos los judíos de la época de Juan, creyentes o no, habrían consultado las Sagradas Escrituras como referencia para comprender, y las únicas Sagradas Escrituras que existían en ese tiempo eran las que llamamos el Antiguo Testamento. No habría un Nuevo Testamento autorizado y canonizado hasta comienzos del siglo III después de Cristo. Así que los documentos emitidos por los que escribieron los evangelios, o por Pablo, o por Juan, que circulaban entre las congregaciones de creyentes, aunque ciertamente se consideraban autoritativos, de ninguna manera se consideraban como inspirados por Dios, ni tampoco a la par con el Tenaj, el Antiguo Testamento. Estos no eran considerados como escrituras inspiradas por Dios. Las cartas eran verdad, eran importantes, y daban dirección de los apóstoles sobre cómo dirigir las congregaciones de creyentes y cómo entender el propósito y ministerio de Yeshua, pero no eran considerados santos, ni tampoco escritura. Y no lo serían por 100 años más después del tiempo de Juan. Entonces Juan, obviamente, habría acudido a las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, en busca de dirección y terminología, y no a las cartas que estaban circulando entre ellos. Si consultamos el libro de Daniel para comprender esto, vemos que sus escritos tienen una gran influencia en el Apocalipsis de Juan. Y así podemos entender, cuando leemos al profeta Daniel, que 7 es el número total de cabezas de las 4 bestias que Daniel vio en sus visiones. Y debemos asumir una conexión con la bestia, con la ramera, sobre ella. Y las 4 bestias de Daniel se corresponden con la estatua del sueño de Nabucodonosor, que tenía cabeza de oro, hombros de plata, torso de bronce y piernas de hierro. De modo que las 4 bestias y las 4 partes de la estatua representan 4 reinos, siendo las piernas de hierro el cuarto. Se suele decir que estos reinos comenzaron con Babilonia, luego el medo-persa, el griego y finalmente el romano,
y se dice que los pies de la estatua son una mezcla de hierro y barro, lo cual para algunos significa que un quinto reino surgirá del cuarto, pero como el barro tiene una estructura débil, la mezcla de barro con hierro dice que este quinto reino romano no será tan fuerte como el anterior reino romano. El resultado de esto es que algunos comentaristas, como Bill, dicen que como los reinos de las bestias de Daniel y la estatua de Nabucodonosor abarcan siglos cada uno, también es así con la bestia del Apocalipsis. Es decir, la imagen de la bestia marina del Apocalipsis, que también sale en el Antiguo Testamento, significa diferentes reinos malvados a lo largo de las épocas, pero ninguno en particular, y que incluso el número 7 no es literal, sino que significa plenitud. No estoy de acuerdo con esa conclusión porque eso sería una burla de la intrincada visión de Apocalipsis 17:10, que explica con precisión cuántos reinos han venido y se han ido, que uno es actual, otro surgirá más tarde, y luego vendrá un octavo que tiene algo que ver con el séptimo. Eso no parece ser algo muy general o indefinido. ¿Sabemos entonces la respuesta a este enigma de los reinos y los reyes? No lo creo. De lo contrario, no habría tantas opiniones sobre todo esto, cada una con su propio club de fanáticos. En este punto me gustaría ofrecer otra posibilidad para las listas de imperios y reyes incluidos en el séptimo y octavo. Pero primero quiero establecer algunos parámetros y decirles por qué les plantearé esta posibilidad. Siempre debemos recordar que la Biblia se centra ¿en cuál ubicación? En el Medio Oriente, con Jerusalén en el centro. Siempre. El mundo conocido, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, no se extendía más allá de los continentes europeo, asiático y africano. Por tanto, el Señor no hizo referencia a otros lugares aún desconocidos en el mundo, como Australia, América del Norte o Groenlandia. Entonces, cuando leemos acerca de las profecías de los tiempos finales, debemos suponer que cualquier referencia a personas, lugares o eventos se encuentra circunscrita al Medio Oriente, Asia, Europa y África. Cuando empezamos a superponer a Estados Unidos en estas profecías, estamos persiguiendo fantasmas. Bien. Al leer sobre la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, se nos dice que las 7 cabezas representan gobiernos, reinos, imperios. Pero luego en el verso 9, se nos dice que las 7 cabezas también representan reyes, seres humanos. Pero, ¿significa esto que debemos emparejar un reino en particular con un rey en particular? Después de todo, la mayoría de los reinos e imperios antiguos duraron varios siglos y tuvieron muchos reyes. Así que debemos ser cuidadosos y diferenciar entre un reino geopolítico y cualquier rey específico sobre ese reino. Y los versos 7 al 9 básicamente nos dicen que esas 7 cabezas representan ambas cosas. Esto aumenta enormemente la complejidad de la tarea de desenredar el significado de esa profecía, lamentablemente. Y por último, se dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en Apocalipsis 13 se nos dijo que una de las cabezas recibió una herida mortal, pero sobrevivió. En otras palabras, si esa cabeza hubiera muerto, las otras 6 teóricamente habrían seguido vivas. Esa cabeza que fue herida, concluimos que es el anticristo,
Pero como nos dicen que las 7 cabezas representan tanto reinos como reyes, se deduce también que las 7 cabezas de la bestia pueden ser 7 individuos distintos. Es decir, solo uno de ellos es el verdadero anticristo y los otros 6 representan a otras personas. Sin embargo, las 7 cabezas con los 10 cuernos, juntos, forman una sola bestia. Y así a veces se habla de la bestia como una sola entidad unificada, y en otras ocasiones, la atención se centra en las diversas partes de la bestia, como sus 7 cabezas y sus 10 cuernos, por lo que cada una de esas partes representa individuos o entidades distintas. ¿Confuso? Sí. Pero ¿saben qué? Recordemos algo. Somos capaces de hacer algo parecido a esto cuando hablamos sobre Dios. Podemos discutir sobre Él, podemos hablar de Él y sus diversas partes en algo que se llama la doctrina de la Trinidad, que declara que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Podemos hablar de cada una de esas partes por separado y hasta cierto punto comprender sus diversos propósitos y funciones. Y sin embargo, también podemos hablar de Dios como una sola entidad unificada. Entonces, debemos visualizar esta discusión sobre la bestia en Apocalipsis 17 de la misma manera. Ella es, finalmente, una sola entidad unificada, que al mismo tiempo está formada por varias partes que operan de alguna manera por separado, las 7 cabezas y los 10 cuernos, pero están muy comprometidas en un solo propósito y en una sola misión, y juntas forman todo lo que el anticristo representa. La parte difícil, según creo, de descubrir cuáles son estos 8 reinos de los que habla Juan es identificar al 7º y el 8º reino. Esa es la clave. Los primeros 5 y luego el 6º no son tan difíciles. Los primeros 5, los que están caídos, suponiendo que debemos identificar reinos y no reyes, son el reino egipcio, el asirio, luego el babilónico, el medo-persa y el griego. El 6º reino, Juan nos dice que existe ahora, en tiempos de Juan. ¿Y qué reino existía en la época de Juan? Roma, el Imperio Romano. Pero, ¿qué hay del 7º reino? Ese 7º reino que está por venir y que vendría después de Juan. Es fundamental identificar el 7º imperio, porque el 8º imperio de los tiempos finales surgirá de él, o será muy parecido a él, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el 7º? Una de las claves para comprender la naturaleza de esta sucesión de imperios y reyes es que cada imperio que conquistaba al existente absorbía al que fue conquistado. Así que, esencialmente, la mayor parte del territorio específico que cada uno de esos imperios tenía permaneció igual a lo largo de la historia. Solo después de cada cambio de manos, el tamaño total del imperio o reino crecía a medida que se agregaban territorios adicionales. Así que tenemos el mismo territorio, ya que cada reino llegaba y básicamente se lo quitaba al anterior. Y la pregunta que debemos plantear es la siguiente. Dado que Roma era el 6º imperio, el que existió en tiempos de Juan, ¿quién conquistó al imperio romano? ¿Quién se los arrebató? ¿Quién absorbió su territorio? Porque al saber eso, quizá identificaremos cuál es el 7º reino. Se produjo una especie de proceso de 2 fases.
En el siglo III, el Imperio Romano se dividió en dos, ya que había crecido tanto que era difícil de manejar. Más tarde, cayó la parte occidental del Imperio Romano, pero la parte oriental del Imperio Romano prosiguió. La parte oriental fue llamada por un tiempo el Imperio Bizantino, porque su capital estaba en Bizancio. Hoy en día, Bizancio es llamada Estambul, Turquía. Finalmente, a mediados del siglo XV, la parte oriental del Imperio Romano perdió su dominio y fue invadida por los turcos y el Islam. Ese fue el comienzo del Imperio Otomano. Entonces, como de costumbre, el Imperio Otomano simplemente absorbió gran parte de lo que controlaban los imperios anteriores. Y por supuesto, eso era principalmente el Medio Oriente y las áreas que rodeaban el mar Mediterráneo. Pero lo más importante que debemos comprender, según creo, es que se trataba de un imperio puramente islámico y que duró hasta principios del siglo XX. Así que hoy, cuando escuchamos sobre musulmanes que reclaman territorios en Europa y alrededor de todo el Mediterráneo y en el Medio Oriente, eso se debe a su creencia de que tienen derecho a reclamar tierras controladas durante el Imperio Otomano. Y eso incluye al actual Israel y especialmente Jerusalén. Desde mi punto de vista, en mi opinión, el séptimo reino o imperio es el Imperio Otomano. Admito que la afirmación del verso 10 de que este imperio o rey permanecerá solo un poco de tiempo es problemática, pero no puedo descifrar cuánto tiempo es un poco de tiempo. No lo sé. Y si el séptimo reino es el Imperio Otomano Islámico, entonces dice que podemos esperar que el octavo imperio, el reino del Anticristo, tenga algo en común con ese Imperio Otomano. Cuando vemos el mundo que nos rodea hoy, y ahora que el Islam ha vuelto a entrar en la conciencia del mundo occidental tras permanecer en el olvido por mucho tiempo, podemos entender mejor todo ese discurso de los líderes islámicos sobre el establecimiento de un califato mundial. Es decir, el Islam quiere establecer un solo gobierno mundial, regido, por supuesto, por una teocracia islámica. Les he dicho antes que el Islam es mucho más una organización política que una religión. Las muchas guerras que vemos hoy entre naciones del Medio Oriente son guerras protagonizadas por varias facciones de musulmanes para determinar cuál es la secta del Islam y, por tanto, cuáles líderes del Islam serán los que crearán y gobernarán este gobierno islámico mundial que ellos visualizan. Y sin embargo, todos están de acuerdo en una cosa: todos los judíos y cristianos deben convertirse al Islam o morir. Eso es lo que creen todos ellos. ¿Cómo encaja eso con lo que estamos aprendiendo en el Apocalipsis sobre los tiempos finales y la venida del Anticristo y su reino? Yo creo que encaja a la perfección. Pero quiero advertirles que de ninguna manera estoy afirmando estar seguro de que así serán las cosas, ni que exactamente así es como transcurrirá todo
en los últimos días. Lo que digo es que desde el punto de vista del año 2019 en que se grabó esto, y de toda la historia hasta ahora, a mí me parece que esta es la posibilidad más probable. Esa es mi opinión y mi especulación. Y cada día que pasa hace que la creencia más popular entre los cristianos de que el séptimo reino, y por tanto el octavo, será un imperio romano renacido, sea cada vez menos probable. Y de todos modos, esa es una teoría que siempre fue muy cuestionable. Creo que tenemos suficiente por hoy. En la próxima lección hablaremos de un tema muy interesante: los 10 cuernos de la cabeza de la bestia. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.